Mi suegra murió envenenada y sospecharon de mí porque no nos llevábamos bien. Así empieza mi historia. Suena fuerte, ¿verdad? Pero esa fue mi realidad durante los meses más oscuros de mi vida. Me llamo Laura, tengo 34 años, y hoy quiero contarles algo que me cambió por completo. No vengo a justificarme ni a pedir lástima. Solo quiero compartir mi verdad. Porque cuando te señalan sin pruebas, cuando hasta los que más amas dudan de ti, entiendes quién eres de verdad. Antes de seguir, si estás escuchando esto, te invito a darle me gusta al video, suscribirte y contarme desde dónde me estás viendo. De verdad me encantaría leerte, porque a veces contar estas cosas solo tiene sentido si alguien del otro lado puede decir, yo también pasé por algo así. Todo comenzó hace casi 3 años, cuando mi vida parecía tranquila, normal. Estaba casada con Daniel desde hacía 5 años. Vivíamos en una casa pequeña, pero acogedora, en las afueras de la ciudad. Yo trabajaba como diseñadora en una imprenta y él era técnico eléctrico. No teníamos hijos, pero sí muchos planes. Queríamos viajar, ahorrar para una casa más grande, tener un perro. Esas cosas que uno sueña cuando todavía cree que la vida se puede planear. La única sombra sobre nuestra relación era mi suegra, Carmen. Una mujer fuerte, dominante, de esas que siempre tienen la razón y no temen en hacerte saber que no te consideran suficiente para su hijo. Desde el primer día me dejó claro que no le caía bien. Las mujeres de hoy ya no saben cuidar un hogar, me dijo la primera vez que fui a cenar a su casa. Sonreí, como si no me afectara, pero por dentro me hervía la sangre. Con el tiempo, nuestras discusiones se volvieron más frecuentes, aunque siempre disimuladas. Ella hacía comentarios pasivo-agresivos y yo trataba de ignorarlos. Pero a veces me sacaba de mis casillas. Y lo peor era que Daniel casi siempre se quedaba callado, como si prefiriera no meterse. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sentir que estás luchando una batalla sola, mientras la persona que debería defenderte mira hacia otro lado. Yo trataba de mantener la paz, de ser diplomática, de no darle motivos para hablar mal de mí. Pero en el fondo, me dolía. Porque uno siempre espera que la familia de la persona que ama te acepte, ¿no? Y en mi caso, eso nunca pasó. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió. Era una tarde de viernes. Yo estaba en casa, preparando una lasaña para cenar con Daniel. Había música suave en la radio, olía a tomate, a pan recién horneado, a hogar. Y de pronto, sonó el teléfono. Era mi cuñada, llorando. Laura, mamá está muy mal. La encontraron inconsciente. Está en el hospital. En ese momento no lo supe, pero esa llamada fue el inicio de una pesadilla. Una de la que todavía hoy me cuesta hablar sin que se me quiebre la voz. Cuando llegamos al hospital, Carmen ya no respiraba. Había muerto. Y la palabra que empezó a flotar en el aire, como un veneno invisible, fue envenenamiento. Recuerdo las miradas. Los murmullos. La tensión en el pasillo. Y la forma en que mi cuñada no quiso mirarme a los ojos. Nadie me lo dijo directamente, pero lo sentí. Pensaban que había sido yo, y ahí fue cuando entendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Que todo lo que había construido, mi matrimonio, mi reputación, mi paz, se desmoronaba frente a mí. Pero eso fue solo el comienzo. Después de todo lo que pasó, a veces me siento como si hubiera vivido una vida anterior. Una vida tranquila, normal. En la que las mayores preocupaciones eran pagar el alquiler a tiempo, que no se nos quemara la cena o que Daniel no olvidara nuestro aniversario otra vez. Parece tan lejano, como un sueño que se deshizo en cámara lenta. Corría el año 2022. Yo tenía 31 años y creía tenerlo todo bajo control. Vivíamos en una pequeña casa de paredes blancas y macetas en las ventanas. Daniel había puesto luces cálidas en el patio y, por las noches, nos sentábamos a tomar vino barato mientras escuchábamos el ruido de los grillos. Era una rutina sencilla, pero yo la amaba. Me gustaba cocinar, poner música de fondo, casi siempre boleros o canciones viejas de Chabela Vargas, y ver cómo el olor a ajo y cebolla llenaba la casa. Esa mezcla de aromas me hacía sentir en paz, como si todo estuviera en su lugar. Trabajaba en una imprenta pequeña, en el centro de la ciudad. No era un gran empleo, pero me permitía usar mi creatividad, elegir colores, diseñar logotipos, ver mis ideas impresas en papel. Y eso me daba un orgullo silencioso, de esos que no se cuentan, pero se sienten. Daniel, por su parte, era técnico eléctrico y trabajaba por su cuenta. Pasaba mucho tiempo fuera, haciendo instalaciones,
reparando cortocircuitos o persiguiendo pagos atrasados. Aún así, siempre encontraba tiempo para mí. Al menos al principio, nos conocimos 6 años antes, en una boda. Él era amigo del novio, y yo, prima lejana de la novia. Recuerdo que me pidió bailar justo cuando sonaba Burbujas de Amor. Me pisó el pie 2 veces, y yo fingí que no me dolía, solo para seguir bailando. Esa torpeza suya me pareció encantadora. Nos reímos tanto esa noche que al final terminamos tomando café juntos mientras todos dormían. Y así comenzó todo, pero si en nuestra historia hubo un obstáculo desde el primer día, ese obstáculo tuvo nombre y apellido: Carmen, mi suegra. Carmen era de esas mujeres que uno respeta, pero también teme un poco. Alta, delgada, siempre vestida con ropa oscura, con un peinado perfecto y una mirada que parecía atravesarte. Viuda desde hacía más de 10 años, había criado sola a sus 2 hijos, Daniel y Lucía. Y aunque Daniel tenía más de 30 cuando lo conocí, ella lo seguía tratando como si fuera un niño. Le llevaba comida, le lavaba la ropa, lo llamaba todos los días. ¿Y cuando aparecí yo? Bueno, digamos que no fue precisamente un encuentro amistoso. La primera vez que fui a su casa, me ofreció café. Lo sirvió en una taza impecable, con un platito de galletas al costado. Todo parecía cordial, hasta que me dijo con una sonrisa helada: espero que sepas cuidar a mi hijo. No todas las mujeres sirven para eso. Recuerdo que me quedé sin palabras. Daniel se rió nervioso y cambió de tema. Y yo, en lugar de responder, sonreí. Esa fue mi primera lección con ella. Carmen no decía las cosas, las lanzaba como flechas. Y si una te rozaba, dolía durante días. Durante los primeros años de matrimonio, su presencia fue una constante sombra sobre mi hogar. Siempre opinaba sobre todo: cómo cocinaba, cómo vestía, cómo ordenaba la casa. Si comprábamos algo nuevo, decía que era un gasto innecesario. Si no íbamos a visitarla un fin de semana, me hacía sentir culpable. Y aunque Daniel decía que no le prestara atención, lo cierto es que ella tenía poder sobre él. Un poder que yo no lograba entender del todo, pero que estaba ahí, como un hilo invisible atado a su voluntad. Con el tiempo, aprendí a callar. A fingir que no me afectaba. A sonreír en las reuniones familiares mientras ella hacía comentarios envenenados con el tono más dulce del mundo. «Qué delgada estás, Laura, ¿no te da pena que Daniel se quede con hambre? Oh, yo a tu edad ya tenía 2 hijos. Pero bueno, cada quien sabrá». Yo disimulaba. Pero cada palabra suya se me quedaba clavada como una astilla. Y lo peor era que Daniel rara vez decía algo. No porque no me quisiera, sino porque había crecido así, acostumbrado a obedecerla. Decía que su madre había sufrido mucho y que era mejor dejarla ser. Pero, ¿qué pasa cuando dejarla ser significa verte reducida a una sombra dentro de tu propia casa? A veces me encerraba en el baño a llorar. Apagaba la luz, me sentaba en el suelo y dejaba que el agua del grifo corriera solo para que no se escucharan mis sollozos. No quería que Daniel pensara que era débil. No quería que Carmen ganara. Un día, después de una discusión particularmente fea, Daniel me abrazó y me dijo algo que me dolió más que todo lo demás: no te tomes tan en serio lo que dice mi mamá. Ella solo es así. No lo hace por mal. Y ahí entendí que para él, mi dolor era parte del paisaje. Que se había vuelto normal que yo sufriera. Y eso fue lo que me empezó a romper por dentro, pero lo curioso es que, a pesar de todo, yo intentaba acercarme a Carmen. Le llevaba flores, le cocinaba su comida favorita, pollo con almendras, la ayudaba con los mandados. Ella me respondía con frases cortas, con gestos secos, con una cortesía que olía a desprecio. Y aún así, yo seguía intentándolo. Porque pensaba que, tarde o temprano, me aceptaría. Que en el fondo, solo necesitaba tiempo para confiar en mí. ¡Qué ironía! El tiempo terminó dándole la razón a ella, no a mí. Recuerdo claramente el último mes antes de su muerte. El ambiente se sentía raro, tenso. Carmen había estado enferma del estómago, y su médico le había recomendado comer liviano. Yo le preparaba sopas, purés, infusiones. A veces me lo agradecía, asterisco. Otras, ni siquiera probaba la comida. Lucía, su hija, me ayudaba poco. Decía que yo quería ganarme puntos con su madre. Y tal vez, en el fondo, sí lo quería. Quería demostrarles a todos que no era la villana que imaginaban. Hubo una tarde, especialmente, que se me quedó grabada.
Carmen estaba sentada en su sillón, con un chal sobre los hombros, mirando un programa de cocina en la televisión. Yo había ido a dejarle una sopa de verduras. Cuando se la serví, me miró fijo y dijo: Laura, si algún día me pasa algo, que quede claro que fue el destino. No tú. Me quedé helada. No supe qué responder. Y ella, como si nada, probó la sopa y cambió de canal. No sé si fue una broma, una advertencia o una simple coincidencia. Pero esas palabras me persiguieron después, como una maldición. En esos días, Daniel y yo también estábamos distantes. Discusiones pequeñas que se acumulaban, que si no había pagado una cuenta, que si yo pasaba demasiado tiempo en el trabajo, que si su madre necesitaba más atención. Yo sentía que él estaba cada vez más ausente, como si una parte de él estuviera volviendo lentamente a la casa de su madre, no físicamente, pero sí emocionalmente. Y eso me hacía sentir sola, invisible. Una noche, mientras él dormía, me levanté y fui a la cocina. Abrí la nevera, vi los tuppers con comida que había preparado para Carmen y me quedé mirando el vacío. Me pregunté por qué seguía esforzándome tanto por alguien que jamás me querría. ¿Por qué seguía esperando aprobación de una mujer que ya me había condenado desde el primer día? El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y yo lloraba en silencio frente a la ventana. Afuera llovía, y cada gota parecía un eco de mi propio pensamiento: ¿y si algún día pasa algo? ¿Y me culpan a mí? Nunca imaginé que esa pregunta, casi como un presentimiento, se convertiría en mi realidad poco tiempo después, porque cuando Carmen murió, nadie recordó mis flores, ni mis sopas, ni mis intentos por agradarle. Solo recordaron que no nos llevábamos bien. Y eso fue suficiente para que el dedo de la sospecha apuntara directo hacia mí. Esa noche, cuando Carmen murió, el tiempo pareció detenerse. Recuerdo la llamada, la voz entrecortada de Lucía, mi cuñada, y el sonido metálico de la cuchara cayendo al suelo. Fue como si mi cuerpo supiera antes que mi mente lo que estaba a punto de pasar. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuché lo que me decía: está en el hospital. No sé qué pasó. Mamá se desplomó después de cenar. Daniel y yo corrimos al auto sin decir palabra. La lluvia golpeaba el parabrisas como si el cielo también tuviera algo que llorar. El camino se me hizo eterno. El olor a tierra mojada, las luces de los autos que pasaban, el silencio tenso entre nosotros. Todo se me quedó grabado como una película que no quiero volver a ver. Cuando llegamos al hospital, nos hicieron esperar en un pasillo largo y frío. El suelo brillaba de tanto que lo habían limpiado, pero el aire olía a desinfectante y miedo. Lucía estaba ahí, con los ojos hinchados y las manos temblando. Ni siquiera me miró. Y entonces, el médico salió. Una frase bastó para romperlo todo: lo sentimos mucho. No pudimos hacer nada. No recuerdo si grité, si me quedé inmóvil o si simplemente me desplomé. Solo sé que Daniel se quedó petrificado, con la mirada perdida, como si alguien le hubiera arrancado una parte del alma. Y Lucía. Lucía me miró por primera vez en toda la noche, pero no con tristeza. Me miró con algo mucho peor, con sospecha. No tuve tiempo de procesarlo. Las horas siguientes fueron un caos. Gente entrando y saliendo, preguntas, formularios, abrazos mecánicos. Yo intentaba ser fuerte, pero algo en el ambiente me resultaba extraño. No era solo el dolor de la pérdida. Era la forma en que todos me miraban. Dicen que fue envenenamiento. Esa frase la escuché como un susurro, en voz baja, mientras una enfermera hablaba con alguien a unos metros. Y el mundo se me vino abajo. ¿Qué dijiste?, pregunté, casi sin voz. La mujer me miró sorprendida. No debería decirlo. Pero los síntomas son compatibles. Están haciendo análisis. Ahí empezó todo. Los días siguientes fueron una pesadilla. El cuerpo de Carmen quedó retenido para autopsia. El médico forense confirmó que había rastros de un compuesto tóxico en su sangre. Uno de esos venenos domésticos que cualquiera puede comprar en una ferretería. Y yo. Yo era la única persona, aparte de Lucía, que le había llevado comida en los últimos días. Recuerdo que me interrogaron los policías por primera vez una tarde, en la casa de Carmen. Yo temblaba tanto que apenas podía sostener la taza de café que me habían dado. Uno de ellos me preguntó con voz calmada: ¿tenía usted una buena relación con su suegra? Y ahí sentí el golpe. Porque esa pregunta tenía trampa. Si decía que sí, sonaríamos hipócritas. Si decía que no, me convertía en sospechosa. Respondí lo único que pude: era complicada,
pero la cuidaba. Hice todo lo posible por llevarnos bien. El agente asintió, tomó nota y me miró fijo. Ese tipo de mirada que te analiza, que no busca entenderte, sino descubrirte. Me sentí desnuda frente a él, como si toda mi vida estuviera bajo una lupa. Esa misma noche, Daniel y yo tuvimos nuestra primera gran discusión. Él estaba sentado en el borde de la cama, en silencio. Yo me acerqué y le dije, tú sabes que yo jamás le haría daño a tu madre. No me respondió de inmediato. Solo se llevó las manos a la cara y murmuró, no sé qué pensar, Laura. Todos dicen cosas, hay rumores. Esa frase me partió el alma. Todos dicen cosas. Rumores. Mentiras que se repiten tanto que terminan pareciendo verdad. ¿Tú también crees que fui yo? Le pregunté, sintiendo cómo me temblaba la voz. Él levantó la mirada, con los ojos rojos. No, no lo creo. Pero tampoco entiendo qué pasó, y ahí lo supe. Dudaba de mí. Esa noche no dormimos juntos. Él se fue al sofá. Yo me quedé en la cama mirando el techo, contando las grietas, esperando que el amanecer trajera alguna respuesta. Pero lo único que trajo fue silencio. Un silencio pesado, culpable, que se instaló entre nosotros y nunca volvió a irse. En los días siguientes, el vecindario entero parecía estar al tanto. Las miradas, los murmullos, las conversaciones que se cortaban cuando yo pasaba. La gente no necesita pruebas para condenarte, solo una historia que suene creíble. Y la mía lo era demasiado. Laura, la nuera que no se llevaba con Carmen. Laura. La que cocinaba para ella. Laura, la que ahora finge estar triste. Así me bautizaron. Un día fui al supermercado y sentí como una vecina. Rosa, se alejaba disimuladamente de mí en la fila. Otra me saludó sin mirarme a los ojos. Hasta mis compañeros del trabajo comenzaron a tratarme diferente, con una mezcla de compasión y miedo. ¿Alguna vez te ha pasado que la gente te juzga sin conocerte? ¿Que te convierten en el villano de una historia que tú ni siquiera escribiste? Eso fue lo que viví. Y créeme, no hay castigo más cruel que el de la duda. Las semanas pasaron y la investigación avanzaba. Me llamaron varias veces para declarar. Analizaron la comida, las ollas, los ingredientes. Nada concluyente, pero las sospechas seguían. Y mientras tanto, Daniel se fue alejando. Ya no me abrazaba, ya no me miraba igual. Pasaba horas revisando documentos, mensajes, recuerdos, como si buscara una señal que lo convenciera de mi inocencia. O de mi culpa. Una noche, lo escuché hablando por teléfono. Decía en voz baja, no sé. Dicen que había restos en la sopa. Sí, la que ella le llevó. Ella. Así me llamó. No, Laura. No, mi esposa. Solo, ella. Me encerré en el baño a llorar. Ya no reconocía a ese hombre. Y lo peor era que ya no me reconocía a mí misma. Mi vida entera giraba en torno a una sola pregunta: ¿cómo demuestras que no hiciste algo cuando todos creen que sí? Intenté seguir trabajando, pero me despidieron. Dijeron que la situación afectaba la imagen del negocio. En otras palabras, no querían una presunta asesina diseñando sus folletos. Perdí amigos, perdí tranquilidad, perdí sueño. Apenas comía, apenas hablaba. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Un día, recibí una visita inesperada, Lucía. Entró sin saludar, con una carpeta en la mano. Me miró con frialdad y dijo, no sé si lo hiciste o no. Pero quiero que sepas que mamá me dijo algo antes de morir. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué te dijo? Ella me miró directo a los ojos, que si algún día le pasaba algo, tú ibas a ser la culpable. Me quedé sin aire. Recordé aquella tarde, la sopa, su voz diciéndome lo mismo. Y entendí que Carmen había sembrado esa duda mucho antes de morir. Era su última venganza. Su forma de asegurarse de que, incluso muerta, seguiría teniendo el control. Esa noche, Daniel me pidió que me fuera de la casa, por unos días. Dijo que necesitaba espacio, que todo era demasiado. Empaqué una maleta pequeña y me fui a casa de mi prima. No podía creerlo. De esposa a sospechosa, de mujer amada a intrusa, cada día era una batalla contra el rumor. Los medios locales empezaron a hablar del caso: mujer de 31 años, sospechosa del envenenamiento de su suegra. Ni siquiera usaban mi apellido, como si mi identidad se hubiera reducido a un titular sensacionalista, y yo. Solo tenía dos opciones:
derrumbarme o resistir. Pero en ese momento, lo confieso, no tenía fuerzas. Pensé en rendirme, en dejar que la gente creyera lo que quisiera. Pero una parte de mí, muy dentro, todavía quería luchar. No por ellos. Por mí, porque si me rendía, si me callaba, si aceptaba la culpa que no era mía, entonces Carmen ganaría. Y yo no podía permitirlo. Fue en ese punto, justo cuando sentí que no tenía nada más que perder, cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. La decisión de buscar la verdad por mi cuenta, de limpiar mi nombre sin importar el precio, pero eso fue solo el comienzo de un camino mucho más oscuro del que imaginé. Nunca olvidaré el día en que decidí que no iba a seguir escondiéndome. Fue una mañana gris, sin sol, con ese tipo de silencio que duele más que el ruido. Llevaba 3 semanas fuera de casa, quedándome en el sofá de mi prima Sandra, que trataba de animarme como podía. Pero yo era un fantasma. Dormía poco, comía menos, y cada vez que veía mi reflejo en el espejo me costaba reconocerme. Había perdido peso, el brillo en los ojos, la voz. Y lo peor, la confianza. Porque cuando el mundo entero te mira como si fueras culpable, terminas dudando de ti misma. Llegas a preguntarte, ¿y si, sin querer, hice algo mal? ¿Y si de verdad tengo algo que ver y no me di cuenta? Sí. Suena absurdo, pero así funciona la mente cuando la destruyen poco a poco. Empiezas a creer lo que los demás dicen de ti. Y eso es más peligroso que cualquier sentencia. Una mañana, mientras tomaba café mirando por la ventana, mi prima me dijo, Laura, tienes que hacer algo. No puedes seguir esperando que las cosas se arreglen solas. Yo me quedé callada. El vapor del café me empañaba los ojos. ¿Y qué puedo hacer, Sandra? Pregunté. Todos creen que fui yo. Hasta Daniel me dio la espalda. Ella se sentó a mi lado y me tomó la mano. Entonces demuéstrales que no lo hiciste. Si tú no peleas por ti, nadie lo hará. Esa frase me atravesó como un rayo. No sé qué tuvo, pero me despertó. Como si alguien me hubiera sacudido de un sueño profundo. Demostrar mi inocencia. ¿Cómo? No lo sabía todavía. Pero por primera vez en semanas, sentí una chispa de fuerza. Una pequeña voz dentro de mí que decía, no te van a enterrar viva. Esa noche no dormí. Revisé todo lo que recordaba de los días antes de la muerte de Carmen. Los detalles. Las comidas. Las visitas. Las palabras que me parecieron extrañas. Tenía que haber algo. Algo que nadie había visto. Recordé una escena. 3 días antes de su muerte, Carmen recibió una visita. Un hombre. No lo conocía, pero recuerdo su voz grave, porque lo escuché desde la cocina. Ella le ofreció té. Y cuando él se fue, vi que dejó un sobre blanco sobre la mesa. Carmen lo guardó rápidamente en su bolso, como si no quisiera que nadie lo viera. En ese momento no le di importancia. Pero ahora todo encajaba de forma distinta. ¿Y si Carmen se había metido en algo turbio? ¿Y si su muerte no tenía nada que ver conmigo, sino con alguien más? Decidí volver a la casa donde ella vivía. Sí, la casa que ahora pertenecía a Daniel y Lucía. No sabía si me dejarían entrar, pero necesitaba ver ese lugar otra vez. Tal vez allí encontraría alguna pista. Cuando llegué, Lucía no estaba. Daniel abrió la puerta, sorprendido. Se veía agotado, envejecido. No supe si abrazarlo o marcharme. Solo dije, necesito entrar. No para ti, ni por ella. Por mí, me miró en silencio durante unos segundos eternos, y luego se hizo a un lado. Haz lo que tengas que hacer. Entrar en esa casa fue como abrir una herida. El olor era el mismo, una mezcla de flores marchitas y perfume barato. Todo estaba igual. Las cortinas, las fotos, los muebles. Casi esperaba verla sentada en su sillón, con su chal y su mirada inquisitiva. Fui directa a la cocina. Abrí los cajones, revisé frascos, botellas, papeles. Y ahí, en un rincón del aparador, encontré algo, una receta médica vieja, doblada, con manchas de té. No era de su doctor habitual. El nombre del médico no me sonaba. La receta era por un medicamento con un componente que, según recordaba, podía causar intoxicación si se mezclaba mal. Me temblaban las manos. Guardé la hoja en mi bolso y me fui. Esa noche, en casa de mi prima, busqué el nombre del médico en internet. No existía.
No había registro, ni clínica, ni número. Nada. Como si nunca hubiera existido, y entonces comprendí que alguien había querido que Carmen muriera. Pero no para culparme directamente, sino para borrar otra historia detrás. Yo solo era el blanco fácil, empecé a anotar todo en una libreta, fechas, nombres, llamadas, cosas que recordaba. Mi prima me ayudaba a investigar. Pasábamos horas buscando información, conectando puntos, leyendo informes médicos y noticias viejas. A veces sentía miedo. ¿Por qué? ¿Qué tal si realmente estaba metiéndome en algo peligroso? Pero el miedo ya no era tan fuerte como antes. Había descubierto algo más poderoso, la necesidad de justicia. Una tarde decidí ir a la comisaría. No para rogar, sino para exigir. Pedí hablar con el inspector que llevaba el caso. Me recibió con una mirada cansada, como si ya me conociera demasiado. ¿Otra vez usted, señora Laura?, dijo, suspirando. Sí, respondí. Tengo algo que podría cambiarlo todo. Le mostré la receta. Le conté lo del hombre que visitó a Carmen. Le hablé de los síntomas previos, de las medicinas, del té. El inspector la observó con cierto interés. Veremos si esta información tiene sustento, dijo finalmente. Pero no se haga ilusiones. El caso está casi cerrado. Salí de ahí con rabia, pero también con determinación. Casi cerrado no significaba cerrado. Y mientras yo respirara, no iba a dejar que me enterraran con ese nombre, asesina. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación y esperanza. Daniel apenas me hablaba. Lucía me ignoraba. Pero había algo distinto en mí, ya no tenía miedo de sus miradas. Porque cuando sabes que dices la verdad, el silencio de los demás deja de doler y empieza a darte fuerza. Un día, recibí una llamada del inspector. Su voz sonaba distinta. Más seria. Señora Laura, encontramos algo. Necesito que venga. El corazón me dio un vuelco. Cuando llegué, me mostraron una bolsa con una taza de porcelana, la misma que Carmen usaba para su té. Habían detectado restos de la sustancia, pero también huellas parciales. Y no eran mías. Eran de alguien más. ¿De una mujer, Lucía?, pregunté sin pensar. El inspector no respondió. Solo me miró, evaluando mi reacción. Aún no podemos confirmarlo. Pero su cuñada fue la última en verla viva. Esa información me dejó helada. No porque quisiera venganza, sino porque, por primera vez, la verdad se abría paso entre las sombras. Esa noche lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, de rabia, de cansancio acumulado. Mi prima me abrazó fuerte y me dijo, lo estás logrando, Laura. A la mañana siguiente, me armé de valor y fui a ver a Daniel. No para rogarle, sino para mirarlo a los ojos. Cuando abrió la puerta, se quedó mudo. Yo respiré hondo y le dije, no me creíste cuando te dije que era inocente. Pero pronto lo sabrás. Él bajó la mirada, avergonzado. No supe cómo actuar, susurró. Todo fue demasiado rápido, yo asentí. Lo sé. Pero lo que más duele no es que el mundo dudara de mí. Es que tú lo hicieras. Lo dejé ahí, con su silencio, y me fui. Sentí que cada paso que daba era una pequeña victoria. Porque recuperar la dignidad empieza cuando dejas de buscar aprobación y comienzas a creer en ti misma. Los días pasaron. La investigación cambió de rumbo. Lucía fue interrogada y, según supe después, entró en contradicciones. Dijo que no había visto a su madre esa noche, pero los registros del celular mostraban llamadas entre ellas justo antes de su muerte. También encontraron movimientos bancarios sospechosos a nombre de Carmen, transferencias que solo Lucía podía haber hecho. De pronto, todo lo que me había destruido comenzó a girarse a mi favor. La policía empezó a considerar que Carmen podría haber sido víctima de alguien cercano, no por odio, sino por dinero. ¿Ironía? Tal vez. Yo, la nuera a la que acusaron sin pruebas, era la única que no había ganado nada con su muerte, y entonces, una mañana, sonó el teléfono. Era el inspector. Señora Laura, tenemos suficientes pruebas. Ya no es sospechosa. El caso tomará otro rumbo. Me quedé en silencio. No supe si reír, llorar o gritar. Habían pasado más de 2 meses desde aquel infierno. Y por fin, era libre, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que lloraba en silencio frente al espejo. Ahora entendía lo que significaba perderlo todo. Y seguir de pie, ¿sabes?
A veces la vida te arrastra al borde del abismo solo para que descubras que puedes volar. Cuando me declararon inocente, no sentí alivio inmediato. No hubo aplausos, ni abrazos, ni disculpas. Solo silencio. Un silencio tan pesado que dolía más que todas las palabras de acusación juntas. Salí de la comisaría con los papeles en la mano, y el aire frío de la mañana me golpeó la cara. La gente pasaba a mi alrededor sin saber quién era, sin imaginar que durante 2 meses había vivido en un infierno. Y sin embargo, yo seguía allí, respirando. Eso ya era una forma de victoria, pero aunque la justicia me había liberado, la gente no. El rumor no muere cuando la verdad aparece. Muere cuando la gente se cansa de repetirlo. Y todavía no se habían cansado. En el barrio, las miradas seguían siendo las mismas, largas, calculadas, llenas de curiosidad disfrazada de compasión. Los saludos eran tibios, las sonrisas falsas. Y yo empecé a evitar salir. No por miedo, sino por agotamiento. Porque explicar 1000 veces lo que viviste es otra forma de morir. Daniel y yo nos separamos oficialmente 2 semanas después. Él no soportó la culpa. Ni la suya, ni la mía. No fue una pelea, ni un grito, ni una escena dramática. Solo un silencio largo, una maleta, y una frase que me partió el alma: necesito tiempo para perdonarme. Yo asentí. No lo detuve. En el fondo, ya lo había perdido mucho antes. No porque no me quisiera, sino porque el miedo le ganó. Y cuando el miedo se instala en una pareja, el amor se marchita, como una flor sin agua. Me quedé sola. Sin trabajo. Sin esposo. Sin familia política. Sin nombre limpio del todo, pero también, por primera vez, sin miedo. Porque ya no quedaba nada que me pudieran quitar. Empecé de cero. Busqué empleo otra vez, aunque nadie quería contratarme. En cada entrevista sentía la misma pregunta invisible detrás de las palabras: ¿usted no es la mujer del caso del envenenamiento? Algunas veces lo negaba. Otras, simplemente decía, sí. Pero soy más que eso. Pasaron semanas antes de que alguien me diera una oportunidad. Fue una pequeña imprenta familiar, en un barrio lejos del mío. El dueño, don Ernesto, me miró a los ojos y dijo: yo no creo en los rumores. Creo en el trabajo. Si sabe diseñar, tiene un puesto. Ese día lloré en el baño de la oficina. No por tristeza, sino porque alguien, por fin, me había tratado como un ser humano. El trabajo me ayudó a reconstruirme. Me aferré a la rutina como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Diseñar, imprimir, entregar. Cada día una tarea pequeña, pero cada tarea un paso hacia mí misma. A veces, en los ratos libres, escribía en una libreta vieja. Escribía todo lo que sentía: miedo, rabia, cansancio, esperanza. Escribir fue mi terapia. Mi forma de limpiar las heridas que no se veían. Hubo días en que creí que no iba a poder. Días en los que el peso del pasado me aplastaba. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, escuché a 2 mujeres en la tienda de la esquina. Una de ellas dijo mi nombre. Sí, esa, la del veneno. Qué horror. Pasé junto a ellas, fingiendo no oír. Pero cuando llegué a casa, lloré. Lloré con rabia, con impotencia. Y después de llorar, me miré al espejo y me dije: no vas a vivir para complacer a quien ya te condenó. Esa fue mi segunda decisión importante. Dejar de buscar aprobación. Porque la verdadera libertad empieza cuando dejas de pedir permiso para existir. Poco a poco, empecé a salir más. Volví a visitar lugares que había evitado. Fui al mercado, al cine, a caminar por el parque. Al principio me temblaban las manos, como si todo el mundo me observara. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo: la gente olvida. O peor, se aburre de odiar, y cuando eso pasa, uno tiene la oportunidad de volver a nacer. Un día, don Ernesto me pidió que diera una charla a los aprendices nuevos sobre diseño y resiliencia. Yo me reí. ¿Resiliencia? No sé si soy un buen ejemplo de eso. Él me respondió con calma: justamente por eso, acepté. Esa tarde, frente a 10 jóvenes que me miraban atentos, conté mi historia. Sin dramatismos, sin esconder lo feo. Solo la verdad, cómo fue. Y cuando terminé, uno de ellos me dijo: gracias, señora. Pensaba dejar la carrera, pero escuchándola, me di cuenta de que rendirme no es opción. Salí de ahí temblando, pero con el corazón lleno. Por primera vez en mucho tiempo,
sentí que mi historia, ese dolor que casi me destruye, podía servirle a alguien más. Comencé a escribir un blog. Se llamaba Inocente, pero viva. Al principio era anónimo. Contaba pedazos de mi historia, reflexiones sobre la injusticia, el miedo, el perdón. Y para mi sorpresa, la gente empezó a leerlo. Recibía mensajes de personas que también habían sido acusadas injustamente, que habían perdido reputación, familia, oportunidades. Y me decían, gracias por poner en palabras lo que yo no pude decir. Ese blog se convirtió en mi refugio. Y poco a poco, también en mi nueva voz, sin buscarlo, empecé a recibir invitaciones para contar mi historia en pequeños foros, luego en programas de radio, y más tarde, en canales de YouTube. Sí, justo ahí donde estás escuchándome ahora. La vida tiene una forma irónica de cerrar los círculos. Antes me juzgaban en titulares. Ahora cuento mi verdad con mis propias palabras, pero no fue fácil llegar aquí. Antes de poder hablar sin llorar, tuve que perdonarme. No por lo que hice, porque no hice nada malo, sino por todo lo que permití mientras buscaba ser aceptada. Tuve que perdonar mi silencio. Mi miedo. Mi necesidad de aprobación. Y sobre todo, tuve que aprender a mirar hacia adelante sin volver atrás a justificarme. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Volver a confiar. Confiar en la gente, en el amor, en la bondad. Porque cuando todos te traicionan, incluso la mirada amable se siente sospechosa. Pero con el tiempo entendí que no todos son como Daniel, ni como Lucía, ni como Carmen. Que hay personas buenas, que aparecen cuando menos las esperas, como don Ernesto. Como Sandra. Como esa chica que me escribió desde Perú diciéndome que mi historia le dio fuerzas para denunciar una injusticia. Ellos me recordaron que el mundo puede ser cruel, pero también generoso. Pasaron 2 años. Un día recibí una carta de Daniel. Era corta. Me pedía perdón. Decía que ahora sabía la verdad, que Lucía había confesado. Que se sentía un cobarde por no haberme defendido. Y que ojalá la vida me hubiera tratado mejor. La leí en silencio. No lloré. No respondí. Solo doblé la carta y la guardé en la libreta donde había escrito toda mi historia. Porque ya no necesitaba cerrar heridas con palabras. Mi cierre era mi paz. Un mes después, decidí mudarme. Busqué un pequeño apartamento cerca del mar. Nada lujoso, pero con una ventana enorme que da al amanecer. Cada mañana, cuando el sol entra por esa ventana, siento que la vida me susurra, sobreviviste. Y sí. Sobreviví. A las mentiras. A la culpa ajena. A la soledad. A la pérdida. Y sobre todo, a mí misma. Hoy, cuando grabo estos videos, cuando comparto lo que viví, no lo hago por fama ni por lástima. Lo hago porque sé que hay alguien del otro lado que está viviendo su propio infierno, y necesita escuchar que sí se puede salir. Que aunque te señalen, aunque te hundan, aunque todo el mundo te dé la espalda. La verdad, tarde o temprano, encuentra su voz, y si no la encuentra, entonces tú tienes que ser esa voz, porque nadie merece vivir con la culpa que no le pertenece. Nadie. Así fue mi viaje. Un viaje sin mapas, lleno de heridas y aprendizajes. Un viaje que me llevó desde el miedo más profundo hasta una libertad que ni siquiera sabía que existía. Hoy miro atrás y veo a esa Laura del pasado, temblando, llorando, pidiendo que alguien la crea. Y quisiera abrazarla y decirle, no necesitas que te crean, necesitas creerte tú. Esa frase se convirtió en mi mantra. En mi brújula. En mi verdad. ¿Y tú? ¿Has tenido que reconstruirte desde cero alguna vez? ¿Has sentido que el mundo te da la espalda y aún así decides seguir? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Que si yo pude volver a empezar después de que me llamaron asesina, tú también puedes salir del lugar donde te rompieron, porque al final, no importa lo que digan de ti. Importa lo que haces con eso. Y yo decidí transformar el veneno en voz. El dolor en historia. Y la vergüenza en fuerza. A veces creemos que las heridas se cierran con el tiempo. Que basta con alejarse, con pasar página. Pero la verdad es que el pasado siempre encuentra la forma de tocarte el hombro cuando menos lo esperas. A veces con una voz, a veces con una carta. Y a veces, con una visita inesperada. Habían pasado casi 3 años desde la muerte de Carmen. Mi vida, aunque simple, por fin tenía orden. Seguía trabajando en la imprenta de don Ernesto, había hecho nuevos amigos,
y el blog Mi Refugio se había convertido en un pequeño espacio de esperanza para muchos. Incluso empezaba a sonreír sin sentirme culpable. Y eso, créeme, es un lujo cuando vienes de donde yo vengo, pero la paz es frágil. Y una tarde cualquiera, la mía se quebró, estaba en el taller, revisando unos diseños, cuando sentí que alguien entraba. Levanté la vista. Y era Lucía. Sí, mi cuñada. La misma mujer que me había mirado con desprecio, que me había acusado sin pruebas, que me había quitado la familia y la tranquilidad. Ahí estaba, parada frente a mí, más delgada, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Por un instante, sentí que el aire se me escapaba. ¿Podemos hablar?, dijo, con una voz tan débil que casi no la reconocí. Todo el taller se quedó en silencio. Don Ernesto me miró con discreción, como pidiéndome permiso para intervenir, pero yo negué con la cabeza. Claro, respondí. Afuera, salimos al patio, donde el sol de la tarde pintaba el suelo de naranja. Nos quedamos frente a frente. Ninguna sabía por dónde empezar. No vine a justificarme, dijo ella finalmente. Vine a pedirte perdón. La palabra, perdón, me atravesó como un dardo. Durante años había soñado con escucharla. Pero ahora que la tenía delante, no sabía qué sentir. Rabia. Tristeza. Compasión. Todo se mezclaba dentro de mí, como una tormenta silenciosa. Tarde, Lucía, le dije con calma. Muy tarde, ella bajó la mirada. Sacó algo de su bolso, una pequeña caja de madera. Esto era de mamá, murmuró. Lo encontré entre sus cosas cuando vendí la casa. La miré sin tocarla. ¿Por qué me la traes a mí? Porque dentro hay algo que debería saber. Me tendió la caja y, después de unos segundos, la tomé. Pesaba poco. Tenía marcas de tiempo, de humedad. Al abrirla, encontré una carta amarillenta, doblada con cuidado. Reconocí la letra enseguida, era de Carmen. Mis manos temblaban. La abrí despacio y empecé a leer. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No confío en nadie, ni siquiera en los míos. He descubierto cosas que no debí descubrir. Si algo me pasa, que se sepa, no fue accidente. Me quedé helada. Levanté la vista. Lucía lloraba. Mamá estaba recibiendo dinero de un negocio sucio, dijo entre sollozos. Yo no lo sabía. Cuando lo descubrí, ya era tarde. Ella quería salir, pero alguien la amenazó. Me pidió ayuda. Y yo no supe qué hacer. Cuando murió, tuve miedo. Pensé que si decía algo, me culparían a mí. Por eso te dejé cargar con todo. Las palabras se me clavaron como agujas. Durante años había vivido con la marca del odio de esa mujer, y ahora me enteraba de que había sido el miedo, no el desprecio, lo que la había hecho callar. ¿Y ahora vienes a limpiarte la conciencia?, pregunté, sin alzar la voz. No, respondió ella, mirándome a los ojos. Vengo a devolverte tu nombre. Sacó otra hoja. Era una declaración firmada ante notario, donde admitía haber ocultado información que pudo haber cambiado el curso de la investigación. Quiero hacerlo público, dijo. Quiero que todos sepan la verdad. No supe qué decir. Por un instante, quise gritarle. Decirle que ya era tarde, que nada me devolvería los años perdidos, ni el matrimonio destruido, ni las noches de miedo. Pero no lo hice. Porque en ese momento entendí algo que me tomó años comprender: la justicia no siempre llega a tiempo, pero llega. La abracé. No por ella. Por mí. Porque abrazarla era cerrar el ciclo. Era decirle adiós a esa parte de mi vida que me había mantenido encadenada al pasado. Ella se fue sin decir más. Y yo me quedé ahí, en el patio, mirando cómo el sol se escondía. Sintiendo un alivio extraño, casi dulce. Esa noche, me senté frente al mar. El viento era fresco, y el sonido de las olas me recordó a mi madre, que solía decir que el agua se lleva lo que el alma no puede cargar. Saqué la carta de Carmen y la dejé caer en el agua. La vi alejarse, mojarse, desaparecer. Y con ella, se fue el último resto de rencor. Al día siguiente, desperté con una sensación nueva, ligereza. El pasado seguía allí, sí, pero ya no me pesaba. Era parte de mí, no mi prisión. Pasaron unas semanas y recibí una invitación inesperada. Una productora de televisión quería hacer un documental sobre casos de injusticia. Habían leído mi blog y querían que contara mi historia. Al principio dudé.
No quería revivirlo todo otra vez. Pero luego pensé, si mi voz puede ayudar a que alguien más no viva lo mismo, entonces vale la pena, así que acepté. La grabación fue dura. Tener cámaras frente a mí, luces, micrófonos. Y tener que decir en voz alta, mi suegra murió envenenada y me culparon. Pero esta vez, no temblé. Porque ya no hablaba desde la herida, sino desde la cicatriz. Y eso cambia todo. Durante la entrevista, el periodista me preguntó, si tuviera a su esposo enfrente, ¿qué le diría hoy? Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí, le diría gracias. Él frunció el ceño. Gracias, sí dije. Porque gracias a que me dejó sola, aprendí a acompañarme. Gracias a que dudó de mí, aprendí a confiar en mí misma. Y gracias a que me rompieron, descubrí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. El periodista no dijo nada. Solo asintió. Y en ese momento, sentí que por fin había ganado. No contra Daniel, ni contra Lucía, ni contra Carmen. Había ganado contra la Laura que se escondía, que pedía permiso, que vivía con miedo de no ser suficiente. El documental salió un mes después. Se volvió viral. Miles de personas escribieron mensajes de apoyo, contándome sus propias historias, sus propias batallas. Gente de distintos países. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos. Todos con una herida parecida, haber sido juzgados injustamente, y entre todos esos mensajes, había uno. Uno solo, que me hizo llorar de verdad. Era de Daniel. Vi el documental. No merecía que me perdonaras, pero aún así lo hiciste. Gracias por seguir viva, Laura. Gracias por no dejar que nuestra cobardía te destruyera. No le respondí. No hacía falta. Las palabras de él eran el eco final de una historia que ya había cerrado. Esa misma semana, volví al cementerio. No había ido desde el entierro de Carmen. El viento soplaba fuerte, y las hojas secas rodaban por el suelo. Me quedé frente a su tumba, con las manos en los bolsillos. No llevaba flores. Solo mi voz. Al final, Carmen, no te odié, dije. Me hiciste daño, sí. Pero también me enseñaste. Me enseñaste a ver quién soy cuando todos me voltean la cara. Y aunque nunca lo planeaste, gracias a ti, encontré mi fuerza. No lloré. Solo sonreí. Y en silencio, me di media vuelta y me fui. Sabía que no volvería más. No porque la olvidara, sino porque por fin la había soltado. Esa noche, en mi ventana, mientras miraba las luces del puerto, pensé, así se siente cerrar un ciclo. No con fuego, sino con calma. Y ahí lo entendí todo. No se trata de venganza, ni de demostrar nada. Se trata de reconciliarte con tu historia. De dejar de huir de ella. De mirarla de frente y decirle, esto pasó, pero ya no me define. Desde entonces, cada vez que alguien me escribe contándome su propio dolor, les digo lo mismo, no te preocupes por limpiar tu nombre ante todos. Límpialo ante ti mismo. Lo demás, con el tiempo, se borra solo. Porque al final, la verdadera confrontación no fue con Lucía, ni con Daniel, ni con Carmen. Fue conmigo. Con la Laura que tenía miedo de no valer nada si el mundo no la aprobaba. Con la mujer que confundía el amor con el silencio. Con la niña que pensaba que debía ser perfecta para ser aceptada. Hoy esa Laura ya no existe. Y si me preguntas si me arrepiento de algo, te diré que no. Porque de todo lo que perdí, lo único que gané fue a mí misma. Y eso vale más que cualquier perdón. Dicen que después de una tormenta siempre llega la calma. Pero lo que nadie te dice es que, cuando el viento cesa, el silencio también puede dar miedo. Porque cuando pasas tanto tiempo sobreviviendo, vivir en paz se siente extraño. Eso fue lo que me pasó a mí. Después del documental, mi vida cambió. No de golpe, ni con luces ni aplausos. Cambió de manera sutil, como cuando la noche se convierte en amanecer sin que te des cuenta. De repente, empecé a recibir mensajes de personas que me agradecían. Gente que había perdido su trabajo por un rumor, mujeres que habían sido juzgadas por su pasado, hombres que habían sido señalados sin pruebas. Y todos decían lo mismo, tu historia me hizo creer que todavía hay esperanza. Esas palabras se convirtieron en mi combustible. Sentí que, por primera vez, el dolor tenía propósito. Que mi historia, tan llena de lágrimas y vergüenza, podía convertirse en un faro para otros. Y fue entonces cuando tomé la tercera gran decisión de mi vida,
convertir el dolor en misión, empecé a dar charlas en escuelas, en asociaciones, en cárceles incluso. Hablaba sobre la importancia de la verdad, del perdón, del valor de hablar aunque tiemble la voz. Contaba lo que había vivido, sin adornos, sin melodrama, pero con toda el alma. Y cada vez que terminaba, alguien se me acercaba llorando, diciendo, yo también fui acusado injustamente. Yo también tuve una suegra que me odiaba. Yo también perdí a mi familia por una mentira. Y entonces comprendí algo que nunca había querido ver, no era la única que había vivido una injusticia. Y esa certeza, en lugar de entristecerme, me dio fuerza. Porque si había tantos corazones rotos allá afuera, entonces contar mi historia servía para algo. Mi blog creció. Pasó de ser un refugio íntimo a convertirse en una comunidad de apoyo. Personas de distintas partes del mundo compartían sus experiencias, se escuchaban, se acompañaban. Y entre todos, creamos algo hermoso, un espacio donde nadie tenía que demostrar su inocencia para ser comprendido. Un día, una joven llamada Camila me escribió, mi mamá fue acusada de un robo en su trabajo. La despidieron sin pruebas. Estaba deprimida, pero vio tu video y volvió a salir. Gracias. Esa noche lloré. Pero fue distinto. No era dolor, era gratitud. Lloré porque sentí que todo el sufrimiento había tenido sentido. Que cada lágrima había sido el precio de una voz más fuerte. Con el tiempo, incluso mi manera de mirar el pasado cambió. Dejé de pensar en lo que perdí y empecé a enfocarme en lo que gané. Porque sí, perdí mi matrimonio, mi reputación, mi tranquilidad. Pero gané algo más valioso, mi libertad interior, aprendí a estar sola sin sentirme sola. A disfrutar del silencio sin miedo. A ver mi reflejo en el espejo y no buscar aprobación en otros ojos. Y sobre todo, aprendí a perdonar. Perdonar no fue un acto de bondad hacia ellos, fue un acto de amor hacia mí. Porque el rencor es una jaula invisible. Y cuando lo sueltas, sientes que el aire pesa menos. Recuerdo el día exacto en que me perdoné. Estaba en la playa, justo al atardecer. El cielo era una mezcla de naranja, violeta y rosa. El viento me despeinaba el cabello, y las olas rompían despacio, como si el mar respirara conmigo. Me senté en la arena y dije en voz baja, te perdono, Laura. Por creer que no era suficiente. Por rogar amor. Por callarte tanto. Por haber tenido miedo. Y de pronto, algo se liberó dentro de mí. No fue magia. Fue paz. Una paz que no viene del mundo, sino de adentro. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Sin pesadillas. Sin sobresaltos. Solo con la sensación de haber vuelto a casa, dentro de mí misma, pasaron los meses. El documental siguió dando vueltas en redes, y un día me llamó una productora independiente para proponerme algo impensado, queremos hacer una película basada en tu historia. Me quedé en silencio. Yo, que había pasado de ser la asesina de su suegra, a una voz de resiliencia, ahora sería el rostro de una historia de superación. Acepté, pero con una condición, quiero que sea fiel. Quiero que se sienta real. Quiero que duela, pero también que inspire. La película se estrenó un año después. Yo no actué, pero asistí al estreno. Ver mi historia en una pantalla grande fue como verme desde afuera, como mirar a esa mujer que lloraba en el baño y decirle, mira hasta dónde llegaste. Y cuando las luces se encendieron, el público se levantó y aplaudió. No por mí, sino por todas las personas que alguna vez fueron injustamente juzgadas. Esa noche, alguien del equipo de producción me preguntó, ¿qué sientes ahora, después de todo? Y respondí algo que me salió del alma, que valió la pena sobrevivir. Porque sí. Valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada rechazo. Valió la pena porque me trajo hasta aquí, a este momento, donde puedo mirar al pasado sin miedo y al futuro sin dudas. Hoy tengo 37 años. Ya no soy la Laura que temblaba ante las críticas. Soy una mujer que aprendió que la fuerza no se mide en lo que aguantas, sino en cómo te levantas, y aunque mucha gente me sigue preguntando si volví a enamorarme, la respuesta es sí, pero no de una persona. Me enamoré de la vida. De mis mañanas tranquilas. De mi trabajo sencillo. De mis plantas en la ventana. Y sobre todo, me enamoré de la mujer que fui capaz de reconstruir con mis propias manos. A veces recibo mensajes de Daniel. No de amor, sino de respeto. Me cuenta que se casó otra vez, que tiene una hija. Y aunque al principio me dolió leerlo, hoy solo sonrío.
porque entiendo que él también está pagando su aprendizaje. Y en el fondo, no le deseo mal. Solo que sea feliz, y que nunca más dude de alguien que ama. Lucía, por su parte, se mudó a otra ciudad. Me escribió hace poco. Decía que había empezado terapia, que intenta reparar todo lo que destruyó. Y aunque no volvimos a vernos, le respondí con una frase que resume todo lo que siento: te deseo paz. La misma que por fin encontré. Hoy mi casa está llena de libros, plantas y cuadros que yo misma pinto. Pintar se volvió mi nueva forma de sanar. Cada trazo es una parte de mi historia convertida en color. Ya no hay sombras, solo matices. Y en el lienzo más grande que tengo, escribí una frase que ahora me acompaña cada día: lo que intentó destruirte, te enseñó a brillar. A veces me invitan a dar conferencias sobre resiliencia y justicia emocional. Al final de cada una, siempre hago la misma pregunta al público: ¿cuántos de ustedes se han sentido culpables de algo que no hicieron? Casi todas las manos se levantan. Y entonces les digo: mírenme. Si yo pude salir del infierno de la mentira, ustedes también pueden salir de lo que los atormenta. No se rindan. No dejen que el miedo decida por ustedes. Las lágrimas en esos rostros me recuerdan que mi historia ya no me pertenece solo a mí. Pertenece a todos los que alguna vez fueron silenciados, juzgados o traicionados. Pertenece a los que todavía están luchando por su voz, porque mi conquista no fue limpiar mi nombre. Mi verdadera conquista fue reconquistarme a mí misma, hoy. Entiendo que la justicia del alma llega cuando dejas de pelear por tener razón y empiezas a vivir con propósito. Y mi propósito es contar historias que sanen. Por eso estoy aquí, frente a esta cámara, contándote la mía. Porque si tú, que estás del otro lado, estás pasando por algo parecido, quiero que me escuches con el corazón, no importa cuántas veces te señalen, ni cuántas puertas se cierren. Si tú sabes quién eres, eso es lo único que importa. La verdad no siempre hace ruido, pero nunca muere. Y si hoy estás roto, si estás cansado, si crees que no vas a poder, mírame bien, yo también estuve ahí. Y te prometo que se puede salir. Paso a paso. Lágrima a lágrima. Verdad tras verdad, porque la vida, aunque a veces sea injusta, siempre termina devolviéndote lo que diste, incluso si tarda. A veces en forma de amor, a veces en forma de calma, y cuando eso llega, entiendes que valió la pena luchar. Valió la pena resistir. Valió la pena no rendirse. Hoy cierro los ojos y susurro: gracias, Carmen. Gracias, Lucía. Gracias, Daniel. Porque sin ellos, jamás habría descubierto mi voz. Y gracias a esa voz, hoy estoy aquí, hablándote, viva, libre, y en paz. Han pasado ya algunos años desde todo aquello, y a veces me sorprendo al pensar en cómo algo tan oscuro pudo traer tanta luz. No lo digo por romantizar el dolor, sino porque aprendí que incluso el sufrimiento más injusto puede ser un camino hacia ti mismo. Y ahora lo sé con certeza, no se trata de lo que la vida te quita, sino de lo que haces con lo que queda. Hoy, cuando miro atrás, ya no veo tragedia. Veo transformación. No veo a la mujer señalada, humillada, rota. Veo a la mujer que se levantó con las manos vacías, pero con el alma llena de coraje. Porque eso fue lo que me sostuvo cuando no tenía nada, el coraje de no rendirme. El coraje de decir: yo no fui, incluso cuando nadie quería escucharme. El coraje de seguir respirando cuando lo más fácil habría sido dejarme caer. A veces la gente me pregunta cómo lo logré. Cómo pasé de ser la mujer acusada de envenenar a su suegra a ser alguien que da charlas, que escribe, que sonríe sin miedo. Y la respuesta no está en un milagro, ni en un golpe de suerte. Está en algo más sencillo, y más doloroso. En la decisión de no convertirme en lo que dijeron que era. Cuando todos te señalan, tienes dos caminos: te conviertes en su versión de ti, o demuestras que se equivocan. Y para eso no necesitas gritar. Solo necesitas seguir de pie. Cada vez que alguien me recuerda aquella historia, ya no me duele. Me conmueve. Porque ahora sé que no era una maldición, era una lección. Una lección brutal, sí. Pero necesaria. Sin esa caída, nunca habría descubierto quién soy. Recuerdo una frase que leí alguna vez: cuando tocas fondo, no te hundes. Encuentras tierra firme para impulsarte hacia arriba. Eso fue exactamente lo que me pasó. El fondo me dio impulso. Y desde ahí, aprendí a subir despacio, con las manos sangrando, pero con el corazón despierto. Hace poco, una periodista me pidió que resumiera mi historia en una sola palabra.
Me quedé pensando largo rato. Tenía tantas opciones: dolor, injusticia, renacimiento, perdón. Pero al final dije una sola: libertad, porque de eso se trató todo. De liberarme de la necesidad de que me creyeran, de la culpa heredada, del miedo al «¿qué dirán?». De soltar el pasado para poder abrazar el presente, y cuando por fin entendí eso, me di cuenta de algo más profundo: que la libertad no llega cuando el mundo te absuelve, sino cuando tú dejas de castigarte, por mucho tiempo. Aunque todos sabían que yo era inocente, yo seguía sintiéndome culpable. Culpable por no haberme defendido mejor, por haber confiado, por haber amado a quienes me lastimaron. Hasta que comprendí que no se puede vivir pidiendo perdón por haber sido ingenua. Porque ser ingenua no es un pecado. Es solo la forma en que el alma confía antes de aprender a protegerse. Hoy, cada vez que comparto mi historia, le hablo a esa parte de ti que tal vez todavía está callando algo. A esa parte que fue juzgada injustamente. A esa voz que alguien quiso silenciar. Y le digo: no necesitas demostrar tu inocencia ante nadie. Tu paz es prueba suficiente. Mi vida hoy es sencilla. Trabajo en lo que amo, tengo un grupo de amigas que se convirtieron en mi familia elegida, y cada fin de semana camino junto al mar. A veces llevo conmigo una libreta donde escribo frases, pensamientos, ideas para nuevos proyectos. Y entre esas páginas, siempre dejo espacio para recordar de dónde vengo, porque no quiero olvidar. No quiero borrar mi historia. Quiero honrarla. Porque incluso las heridas merecen memoria. Fueron parte del camino que me trajo hasta aquí, y sí, a veces, cuando cae la noche, pienso en Carmen. Ya no con rencor. Pienso en la mujer que fue, en sus miedos, en su necesidad de control, en su propio dolor no resuelto. Y me doy cuenta de que ella también fue prisionera de su historia. De sus creencias, de sus heridas, de una vida que la hizo desconfiar del amor. Y entonces, en silencio, le deseo lo mismo que me deseo a mí: descansa, donde estés. Que el dolor no te siga. A Lucía la perdoné, pero no la olvidé. Porque perdonar no significa borrar, significa soltar el peso. Y el perdón, lo aprendí, no es un regalo que le das al otro. Es un regalo que te das a ti mismo para poder seguir caminando. Hace poco, recibí una invitación para hablar en una universidad. El tema era: la verdad como acto de resistencia. Al terminar mi charla, un estudiante se me acercó llorando. Me dijo: mi mamá siempre me enseñó a callar para no tener problemas. Pero ahora entiendo que callar también puede ser una forma de morir. La abracé fuerte. Y mientras la sentía temblar en mis brazos, entendí que esa era mi misión: romper silencios. Convertir mi dolor en un puente hacia otras historias. Porque lo que un día fue mi vergüenza, hoy es mi bandera. Ya no temo contar lo que viví. No temo que me juzguen. Porque sé que mi historia no me define. Lo que me define es cómo la enfrenté, y si estás viendo este video hasta aquí, quiero que te quedes con esto: no necesitas que nadie te valide para sanar. No necesitas que te crean para ser libre. Solo necesitas creer tú, en ti. Hay una fuerza increíble que se despierta cuando decides levantarte aun cuando no hay nadie aplaudiendo. Una fuerza que nace del alma. Esa fuerza fue la que me salvó. Y esa fuerza también vive en ti. Yo soy Laura, tengo 37 años, y me acusaron de algo que no hice. Perdí todo: el amor, la familia, la confianza. Pero hoy, cuando lo cuento, no lo hago con dolor, sino con orgullo. Porque sobreviví. Y porque entendí que, a veces, la vida te entierra no para matarte, sino para que florezcas. Así que si estás pasando por tu propia tormenta, si sientes que el mundo se ha vuelto en tu contra, escucha esto: no eres lo que te hicieron. No eres lo que dijeron de ti. Eres lo que haces con eso. Eres lo que eliges después. Si decides rendirte, el dolor gana. Pero si decides levantarte, el dolor se transforma. Y ahí, justo ahí, empieza tu conquista. Yo ya la viví. Y si me lo permites, te acompaño a vivir la tuya, porque no hay nada más poderoso que una persona que ya no tiene miedo de su historia. Y tú puedes ser esa persona. Cierra los ojos por un momento. Piensa en aquello que te rompió. Ahora imagina que en lugar de esconderlo, lo tomas con las manos y lo conviertes en algo hermoso: una canción, un libro, una pintura, una historia, un nuevo comienzo. Eso es sanar. Eso es reconstruirte, y cuando logres hacerlo, cuando te mires al espejo y veas que el dolor ya no te pesa, vas a entender lo que yo entendí: que todo valió la pena. Cada lágrima.
cada noche de miedo, cada palabra injusta. Porque sin eso, nunca habrías descubierto de qué estás hecho. Hoy termino esta historia no como una víctima, sino como una testigo de lo que el alma humana puede soportar y transformar. Y si algo quiero que te quede grabado es esto: la verdad tarda, pero llega. Y cuando llega, no necesita explicaciones, porque brilla sola. Así que gracias. Gracias por escucharme, por acompañarme, por dejarme ser parte de tu tiempo. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encantaría leerte. Y sobre todo, quiero saber, ¿cuál fue tu propia batalla? ¿De qué historia te estás liberando? Recuerda, el final de mi historia no es la muerte de Carmen. El final de mi historia es este momento, contigo, aquí, respirando, viva, agradecida, libre, porque después de todo lo que viví, puedo decirlo con el alma en la garganta y las lágrimas contenidas. Valió la pena luchar. Valió la pena resistir. Valió la pena no rendirme, y si tuviera que dejarte una sola frase para llevarte contigo, sería esta: a veces la vida te destruye solo para obligarte a construirte con tus propias manos. Y que esta vez, seas tú quien decide en qué te conviertes. Gracias por escucharme. Gracias por estar.